Hola, hoy vamos a hablar sobre las invasiones inglesas al Río de la Plata en los años 1806 y 1807. Es importante hacer este distingo. Hay muchas más invasiones inglesas a lo que sería nuestro territorio, sobre todo al sector de las Islas Malvinas y al sector que corresponde a la República Oriental del Uruguay y que en otra época pertenecía al Virreinato de la Plata y por diversos azares de la historia argentina hoy es una nación independiente, pero podemos considerar que nuestra nación hermana es parte de la Argentina y también hay invasiones inglesas al territorio uruguayo. Y podemos decir que son varias las invasiones. Y las últimas, bueno, la última fue en mayo de 1982 para retomar las islas durante el conflicto no declarado del Atlántico Sur, que perdimos, desgraciadamente perdimos nuevamente la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero bueno, cuando se habla de invasiones inglesas hay que hacer este distingo. Son invasiones inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807. Los antecedentes de esa invasión inglesa, se los voy a citar varias veces, perdónenme si sigo un poco mis apuntes. La Guerra de los 7 Años es el antecedente más importante, una gran guerra entre los gigantes de Europa de aquel momento, y en esa guerra la que sacó la mayor ganancia fue Inglaterra. Inglaterra y Prusia se habían aliado en distintos momentos contra Rusia, contra Austria, contra Francia, contra España, una coalición bastante grande de países europeos, y todo el cimbronazo de la lucha la recibió Prusia, que era la génesis de la actual Alemania, Prusia. Entonces los prusianos eran grandes guerreros y pelearon contra toda Europa continental con un apoyo discreto del ejército británico. Pero los británicos, por cada 10 soldados que mandaban a la guerra, 3 los mandaban al continente europeo para reforzar a Federico II de Prusia, y 7 los mandaban a pelear en otros territorios. Los mandaban a pelear en el mar, o los mandaban a pelear en la India, o los mandaban a pelear en Canadá. Y bueno, y de resultas de esa guerra terminaron quedándose con la parte del León. Después, terminada la guerra, se quedaron con toda Canadá, que quedó como colonia británica, se quedaron con el control de la India y se quedaron con el dominio de muchas islas en el Caribe, y se quedaron además con una fuerte presencia naval que dio sus frutos algunos años después, en 1805, en la batalla de Trafalgar, haciendo a Inglaterra la dueña de los mares hasta la Segunda Guerra Mundial, nada menos. Así que podemos decir que la génesis del poderío naval y militar y económico y colonial del Imperio Británico se consolidó a partir de la Guerra de los 7 Años, en donde los ingleses muy inteligentemente utilizaron sus fuerzas más para consolidar sus propias posiciones que para ayudar a su aliado alemán o prusiano, digamos. Bueno, después el otro antecedente es la pérdida de Norteamérica, de las colonias del este de los Estados Unidos, las colonias americanas que se independizaron. La revolución e independencia de los Estados Unidos va a ser otra de las antecedentes de las invasiones al Río de la Plata. Después vamos a profundizar un poquito sobre ese aspecto. Bueno, después, avanzado el tiempo, el conflicto anglo-español de 1804 a 1809, cuando España quedó bajo el dominio de Napoleón. Primero un dominio de la fuerza. Napoleón empezó a presionar a los españoles para que les entregaran parte de su riqueza. Los españoles terminaron dando una gran parte de su tesoro a los franceses para no ser invadidos, y bueno, y después finalmente también invadieron directamente la península ibérica. Bueno, eso llevó a que los ingleses se pelearan con España, en parte por aquel viejo dicho que dice: el amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no?
El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Los españoles no querían hacer la guerra con los ingleses, sabían que tenían mucho para perder con los ingleses, pero le tenían mucho miedo al corso petizo, le digo yo, ¿no? A Napoleón Bonaparte, que era natural de Córcega. Entonces el corso petizo era un gran guerrero, era uno de los rayos de la guerra de la historia universal, y bueno, era un personaje temible para los españoles, sobre todo porque estaban en una gran decadencia política, económica, militar, entonces no querían pelear con el francés y tampoco con el inglés. Y bueno, en esa confrontación de gigantes terminaron triturados los españoles. Y bueno, al principio trataban de mantener la neutralidad con los ingleses, pero igual los ingleses los terminaron provocando la guerra. ¿Por qué? Porque el amigo de mi enemigo, si eso eran amigos de los franceses, bueno, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y además a los ingleses les interesaba ser enemigos de España. ¿Por qué? Porque sabían que España estaba muy débil y que ellos tenían así la excusa perfecta para atacarla y quitarle sus territorios, territorios que para ellos eran muy valiosos, porque ustedes imagínense que la renta española en aquella época, del 100% de la renta española, el 55% de la renta de los impuestos que cobraba España, el Reino de España, era de América, provenía de América. ¿Sí? Y los americanos eran prácticamente autosuficientes, o sea, había muchas carencias, sobre todo de tecnología de punta de la época, o de lo que en aquella época era la tecnología de punta, por la lejanía que había con Europa misma. Pero a nivel, digamos, de el bienestar general de la población, alimentos, ropa y demás, estaban sobrados de todo. O sea, los estándares de vida de los americanos superaban ampliamente los de los europeos. Hay estudios hechos, digamos, de viajeros que pasaron, de viajeros de otros países que no eran españoles, que pasaron por la América española, y dice que la renta que cobraban, los salarios que cobraban los indígenas jornaleros en el Perú eran 4 o 5 veces más grande que los jornaleros ingleses, o 4 o 5 veces más cobraban los mineros peruanos que los mineros en Alemania. No tenía un gran esplendor de objetos de lujo América, pero tenía un buen bienestar de los elementos básicos. Casa, comida, ropas, eso abundaba. Había varias mulas por habitante, varios caballos por habitante, varios bueyes por habitante. La gente prácticamente no sabía lo que era caminar a pie. Las distancias eran enormes en América, pero la gente prácticamente no sabía lo que era caminar a pie porque había caballos por todos lados, caballos y mulas por todos lados. Entonces había una prosperidad en lo inmediato, en lo que era la canasta básica alimentaria y los elementos básicos de vida, que superaba inclusive ampliamente los estándares europeos. Entonces ese autoabastecimiento que tenían de lo esencial, de lo básico para la vida en América, y la enorme producción de metales preciosos, de oro y plata, sobre todo la plata del Potosí, bueno, hacían que la renta española fuera enorme, y el 55% era de renta americana, era de origen americano. Bueno, los ingleses estaban ansiosos, la pérfida Albion, descendiente de los ingleses de pirata, como siempre han sido en la historia de los ingleses, bueno, los ingleses querían esos territorios, se les hacía agua a la boca cada vez que pensaban en todos esos territorios, y qué mejor una excusa como era la alianza con Francia, digamos, la circunstancial alianza con Francia, para poder atacar esos dominios, sobre todo porque necesitaban una colonia que reemplazara la pérdida de las colonias americanas. Ya vamos a profundizar ese tema. Bueno, también hubo alguna incidencia de la Guerra de los 7 Años aquí en nuestro territorio. Como ya les mencionaba, atacaron la zona de Uruguay, que pertenecía al virreinato, que luego va a pertenecer al virreinato del Río de la Plata, porque durante la Guerra de los 30 Años todavía el virreinato no existía, pero en los territorios que luego van a pertenecer al virreinato del Río de la Plata, muy pronto, hacia 1776, ahí en la Guerra de los 30 Años, de los 7 Años, perdón, hubo algunos combates de tropas anglo-portuguesas contra los españoles.
Bueno, y eso, la presión siempre estuvo. Y además ellos ya tenían en vista el Río de la Plata. Ya desde 1711 había funcionarios ingleses que recomendaban dominar el Río de la Plata, en particular Buenos Aires. Buenos Aires era puerto de ingreso y egreso de las mercancías del Virreinato del Perú en aquel entonces, y luego del Virreinato del Río de la Plata, y ellos con muy buen ojo la tenían en vista, ¿no? Pero claro, había habido tantas guerras, había tantos combates en diversos lugares que retrasaron esos ataques, o fracasaron, como pasó en el gobernador Ceballos, los rechazó a los ingleses y a los portugueses, y bueno, le fracasó, y bueno, entre que preparaban una nueva expedición, terminó la guerra de los 7 años, vino la paz, y bueno, se iban salvando, digamos, por poco los españoles de perder sus colonias. Los españoles estaban cada vez más débiles, no tenían muchas guarniciones, el territorio americano era inmenso, era muy difícil de proteger. Lo que más los salvaba a los españoles de perder sus colonias eran las grandes distancias. Las grandes distancias hacían que muchas veces las expediciones se complicaran, porque imagínense ustedes las pestes, por ejemplo, a veces agarraban una peste y el barco salía, y cuando llegaban a puerto estaban prácticamente todos muertos. Y bueno, ir a una campaña militar en aquella época ocasionaba muchas pestes sin los suministros médicos que hay hoy en día. Entonces las grandes distancias por ahí los perjudicaban, y hicieron que los españoles pudieran conservar su territorio. Pero cada vez la presión de los ingleses era mayor. Hasta que en 1809 terminó la guerra con España, cuando los españoles le declaran la guerra a los franceses. ¿Por qué? Porque Napoleón se hizo cada vez más impertinente con la política española, y finalmente se quedó con el trono español y se lo regaló a su hermano Pepe Botella, José Napoleón, conocido como Pepe o Pepe Botella. Es una mentira, porque no era un alcohólico José, pero bueno, la cosa es que a los José le dicen Pepe, y bueno, ahí quedó como Pepe Botella. Y dicen que era chiquito, bajito, era más chiquito que Napoleón, y Napoleón era petizo, así que tiene que haber sido un gurrumencito, Pepito Botella, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando los españoles se ponen en guerra de reconquista de España contra los franceses, los ingleses, que no tenían otro lugar donde combatir en aquella época contra los franceses más que Portugal y España, mandaron sus tropas a la península ibérica para combatir contra los franceses en donde pudieran, que era ese territorio, y se aliaron con los españoles, con sus antiguos enemigos, en contra de los franceses. Entonces, durante todo ese periodo de guerra, en donde los españoles fueron aliados y los portugueses fueron aliados de los ingleses, ni Portugal ni Inglaterra atacó los territorios españoles, pero sí propiciaron la independencia, ya que no pueden ser de nosotros, que no sean de nadie, que se independicen, y después ya los dominaremos con deuda externa, les prestaremos plata, y cuando no nos puedan pagar, los gobernaremos de una manera mucho más sencilla que con una ocupación militar. Pero en un primer momento pensaba en una ocupación militar, con una bandera, etc. Ustedes saben que hay diferentes formas de colonia. Está la colonia propiamente dicha, no nos referimos a los perfumes, ¿no es cierto? Ciertamente, colonia es un centro productor de materias primas y mercado consumidor de materias elaboradas. Y en las colonias hay tres, ¿no es cierto? Una es la colonia propiamente dicha, con la bandera británica, podemos decir. Después está el protectorado, que es cuando una nación tiene cierta autonomía de gobierno, pero no puede sobrevivir si no es por la presencia de la nación que domina. Caso de los pequeños países del trópico, por ejemplo, esas pequeñas islas como Trinidad y Tobago, que son países entre independientes, pero en realidad son protectorados británicos, porque no tienen la capacidad son tan chiquitos que no tienen la capacidad de autogobierno real. Y después están las semicolonías económicas, que son países que son independientes en teoría, que tienen su bandera y todo, hasta sus ejércitos inclusive, sus pequeños ejércitos, pero a la hora de las grandes decisiones económicas y políticas, los que mandan son los de afuera, que es el caso de las naciones
sudamericanas, muchas, como el caso de Argentina, cuya soberanía se ve muy menoscabada por la gran deuda externa que siempre tenemos, una especie de maldición que tenemos, ¿no? Las deudas externas argentinas. Pero bueno, eso es otra historia, pero que está relacionada con esta forma de gobierno de los ingleses. Los ingleses en un primer momento trataron de dominarnos militarmente, en 1806-1807. Vamos ahora al tema de las colonias que yo les había citado. Los ingleses habían perdido las colonias americanas y estas eran las colonias más ricas de ellos por su latitud. Les proporcionaban, estaban cerca de Inglaterra, pero además por su latitud les proporcionaban mucha riqueza que ellos necesitaban, sobre todo madera, carbón, a los ingleses que se encontraban en pleno proceso de revolución industrial. Y la perdieron, fueron demasiado codiciosos, quisieron cobrarle demasiados impuestos a los burgueses norteamericanos y bueno, los norteamericanos no quisieron pagar de esos impuestos y hicieron la revolución y la independencia, una revolución de independencia burguesa que también va a inspirar la revolución francesa después de 1789. Y perdieron esa colonia. Y ellos tenían otras colonias, pero esas otras colonias no eran rentables en ese momento. Canadá, hasta aún hoy en día, 7 meses al año está congelada. Después la India, recién en 1803 la habían terminado de dominar y después tuvieron muchas guerras, incluso contra los Maharatas, que eran una tribu, un sector de la población. Tuvieron varias rebeliones, en el siglo XIX tuvieron 3 guerras Maharatas, después tuvieron la rebelión de los cipayos. Bueno, eso todavía estaba por pasar, pero bueno, se veía que iba a haber problemas. De hecho los hubo, como se los comento ahora, pero ya para 1803, si bien ellos dominaban la India, recién la acababan de dominar y ya preveían los conflictos que iban a tener para dominarla del todo, para hacerle una colonia próspera a la India. Después le va a durar como colonia próspera hasta mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive fue una de las últimas grandes colonias inglesas que los ingleses liberaron y dejaron que se independizara. Y hoy en día integra el BRIC, el grupo de los países emergentes que se cree van a ser los grandes árbitros económicos del siglo XXI. Bueno, de hecho, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, uno de los primeros países que está fabricando en masa las vacunas es la India, para ellos y para el resto del mundo. O sea, se han transformado en una nación industrial muy importante. Pero en su momento era una nación agroexportadora, colonial, al servicio de los ingleses. Pero para eso hubo que pelear mucho tiempo, más de un siglo, para poder dominar a la India. Bueno, Canadá no era muy viable por este tema de que parte del año no rendía lo que se pudiese rendir si estuviese en una latitud un poco más cálida, estuviera un poquitito más abajo en el mapa. Canadá, la India era muy rebelde, Sudáfrica todavía no era colonia inglesa, ya vamos a ver que empieza en ese mismo periodo, en 1806, el dominio sobre Sudáfrica, y después la otra gran colonia de los ingleses, que es Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, recién había sido descubierta. En 1769 en Nueva Zelanda y en 1770 oficialmente Australia, aunque Australia ya había sido descubierta por otros navegantes, pero oficialmente descubierta y se toma posesión por parte de los ingleses hacia 1770. Pero después tuvieron que mandar al explorador, al capitán Cook, que fue el gran descubridor de estos territorios, a nuevas expediciones, a 3 viajes más, y en uno de esos viajes, en el último, lo invitaron a una comida a los nativos, mejor dicho, lo invitaron a hacer la comida a los nativos, lo mataron y se lo comieron. Pobre James Cook. ¿Por qué? Porque era una zona muy lejana de la civilización, muy salvaje, y costó dominarla. No porque los indios los indios de ese lugar, los indígenas de ese lugar, no eran indios, pero eran indígenas de ese lugar, los nativos, tuviesen una gran tecnología, pero sí tenían mucha población y estaban muy lejos de Inglaterra. Entonces Inglaterra tuvo que hacer muchas expediciones posteriores y llenarla de presos, matar a los indígenas, dominar a los sobrevivientes y llenarla de presos y guardias. Y ese es el origen de la población blanca de Australia.
los hijos de los presos y los hijos de los soldados que iban a cuidar a los presos en Inglaterra, en la Nueva Inglaterra colonial que era Oceanía. De hecho, durante muchos años Inglaterra presumió de no tener muchos pobres. ¿Por qué? Porque a la pobreza la consideraban delito, la declararon delito, y entonces todos los pobres que eran encontrados sin casa en las calles de Inglaterra los metían en un barco y se los mandaba como presos a vivir a Australia. No es que fueran personas malas los presos, sino que se consideraba delito a los que no tenían trabajo. Los que se caían del sistema, la revolución industrial inglesa hizo que mucha gente se quedara sin trabajo, bueno, los que se caían del sistema los enrolaban en un nuevo sistema, los mandaban de colonos forzados a las Malvinas, a Australia y a Nueva Zelanda. Pero bueno, pero eso tardó mucho también en dar sus frutos, tardó cerca de un siglo en dar sus frutos. Y hoy en día, bueno, Australia y Nueva Zelanda son naciones muy ricas, muy prósperas. Pero en esa época no. Entonces los ingleses tenían que buscar alguna colonia alternativa, y si nosotros miramos y comparamos las latitudes, a la misma latitud que las colonias norteamericanas estaban Sudáfrica y el Río de la Plata. Entonces imaginemos, por ejemplo, una ciudad del sur de los Estados Unidos, o un estado del sur, el estado del sur de Virginia, como dicen los anglosajones, se encuentra más o menos en el grado 40. Y Buenos Aires se encuentra en el 41 y en el 34, perdón. Y Virginia se encuentra en el 30, en el 32, Buenos Aires en el 34 y Sudáfrica en la latitud 31. Nada más que cambia latitud norte, latitud sur. O sea, en latitud sur, Buenos Aires y en la colonia del Cabo en Sudáfrica están más o menos en la misma latitud que Virginia, y un poquito más arriba que Boston, que fue la capital original de la rebelión norteamericana contra los ingleses. Entonces había que buscar una zona que fuera parecida. Bueno, y así fue como atacaron primero a Sudáfrica, en donde había una colonia holandesa. Los holandeses tampoco estaban en guerra con los ingleses, pero estaban dominados por Napoleón. Y por aquello que dice el dicho, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, los ingleses atacaron a los holandeses. Y de paso aprovecharon, porque los holandeses estaban muy débiles ahí, no tenían una guarnición muy fuerte. Entonces aprovecharon para atacarla y quitarle esa colonia, que además le daba el control sobre el acceso al Océano Pacífico y al Océano Índico, y desde el Atlántico, porque para llegar al Pacífico otra manera era ir por el Estrecho de Magallanes, que los ingleses llaman el Estrecho de Drake, pero quedaba muy lejos, era un viaje muy, muy difícil, muy peligroso. Mucho más rápido es ir hacia el Pacífico desde el Atlántico, pasando por el Índico hasta llegar al Pacífico. Entonces ellos así dominaban las rutas comerciales, y desde allí atacaron Buenos Aires. Sir John Popham tenía noticias de que había mucha gente, sobre todo comerciantes, que estaban a favor de una presencia inglesa, a lo mejor no de una colonia, pero sí una presencia militar inglesa, transformarnos en una especie de protectorado de los ingleses. Y bueno, se la jugó y le salió bien la jugada, atacó y dominó. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires no había muchas tropas, no se podía defender bien Buenos Aires del invasor inglés, porque los españoles mismos no tenían tropas, tenían milicias, pero el virrey Sobremonte, como había habido algunas rebeliones en el Alto Perú, tenía desconfianza de que los civiles estuvieran armados, entonces no los entrenaba mucho, tenía armas guardadas, pero no los entrenaba muchos. Y cuando llegaba la hora de los bifes, llegó la invasión inglesa con apenas 1.600 hombres, los ingleses dominaron Buenos Aires. Eso tuvo una reacción de parte de la población local, no del virrey Sobremonte, que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero sí de muchos criollos y de un oficial que se llama francés al servicio de España,
que no era precisamente un revolucionario, que era un hombre monárquico y que se llamaba Liniers. Don Santiago de Liniers preparó una expedición desde Montevideo con tropas juntadas de aquí y de allá, sobre todo milicianos, y logró derrotar a Karl Beresford y se quedaron con el dominio sobre Buenos Aires a la espera de la segunda invasión inglesa. Los ingleses nos invaden otra vez en 1807, pero no es porque vienen a buscar venganza por la derrota de 1807, en 1806, sino que vienen a apoderarse definitivamente de Buenos Aires. En 1806 Karl Beresford se apodera de Buenos Aires y su misión es mantener el statu quo, mantener el dominio sobre Buenos Aires hasta que llegase una nueva expedición, porque como dijimos, Sir John Popham atacó Buenos Aires sin órdenes expresas del gobierno británico. Él había hecho unas conversaciones previas con el primer ministro inglés, William Pitt, hijo. Hay dos grandes ministros ingleses, William Pitt padre y William Pitt hijo. Y William Pitt hijo, que es el segundo, el que gobernaba en la época de Sir John Popham, había hablado con Popham y con Miranda, un criollo, un americano que promovía la independencia de los estados americanos, y los ingleses que más querían. Los ingleses veían, pues, si no podemos apoderarnos de esos territorios, tal vez podamos ocasionar rebeliones independentistas y después, como salvadores, vamos y nos presentamos como protectores, hacemos un protectorado militar y en la práctica, aunque tengan su propia banderita, terminan siendo dominio británico, aunque lo ideal sería poner la bandera inglesa, ¿no? Pero bueno, si venía algún criollo y le hacía fácil el ingreso, es mejor. Entonces tenía orden de William Pitt de tomar Sudáfrica, Popham, junto con el almirante Byrd, que era el jefe de la expedición, pero luego, si las cosas pintaban bien, ver de tratar de si se podía haber una intervención en Buenos Aires. Él tendría que haber confirmado el ataque sobre Buenos Aires, pero lo que él no quería es que otros ingleses atacaran antes que él. ¿Por qué? Porque en el Imperio Británico, cuando uno conquistaba algo, una parte del botín era para el conquistador, desde el jefe de la expedición al último soldado. Todos recibían una parte de la ganancia. Si ustedes ven una película, hay una película muy linda, muy interesante, que muestra esta época y que les serviría para entender, por ejemplo, la batalla de Trafalgar, que la hemos mencionado acá, que se llama Capitán de Mar y Guerra. Es una novela histórica, una novela como cualquier otra, pero ambientada en una época histórica, y en donde hay una parte de la película en donde van a hacer un ataque a un buque francés, los ingleses, ¿no? En la película hay una novela también que no la recomiendo porque no la he leído, tengo pensado en la expectativa de algún día leerla porque me parece que debe ser interesante, pero no la he leído, así que no quiero recomendarla. Pero la película está muy linda. Trabaja Russell Crowe, el actor de Gladiador, como capitán del barco inglés. Bueno, hay una parte que tienen que atacar el barco francés y el capitán inglés les dice a los soldados: por Inglaterra. Y después le dice, y todos gritan, bien, 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 por el rey, bien, 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 y por el botín, dice, y bien, todos gritan. ¿Por qué? Porque más allá de Inglaterra y más allá del rey, lo cierto es que los ingleses tienen esa alma pirata, ¿no? O la tenían por lo menos en aquella época, y bueno, por lo que pasó en Malvinas, probablemente la sigan teniendo, y bueno, una manera que tenía el Imperio Británico de expandir su territorio era incentivar valga la redundancia, la iniciativa privada, ¿no? O sea, si vos conquistás algo para Inglaterra en nombre del rey, perfecto, una parte jugosa te va a tocar a vos. Inclusive al último de los soldados, el último grumete en un barco recibía, el cocinero del barco también recibía una parte proporcional a su servicio y su jerarquía, por supuesto. Entonces Popham tenía cierto permiso para actuar, pero no estaba del todo autorizado. Pero bueno, si no lo hacía él, lo iba a hacer otro, y el que se iba a quedar con las ganancias iba a ser otro. Entonces, bueno, lo convenció a Byrd para que le cediera algunas tropas, algunos barcos, que se lo cediera a Karl Beresford, que era un coronel muy experimentado. Después terminó peleando en España junto con los españoles y los portugueses contra Napoleón, y fue el general que lo entrenó a San Martín.
Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Karl Beresford terminó en España entrenando soldados españoles, entre ellos a un joven oficial que va a ser luego nuestro héroe, el gran héroe de la independencia, el general don José de San Martín, ¿no? Bueno, entonces logró que Baer le cediera a un coronel muy experimentado, muy capaz, que era Karl Beresford, y con un pequeño núcleo de soldados, algunos marineros disfrazados de soldados, tomó Buenos Aires casi como sin tirar un tiro, o con tirar muy pocos tiros. Pero bueno, los criollos reaccionaron y dominaron antes de que llegara la segunda expedición, que no iba a ser una segunda invasión, era una segunda expedición para terminar de consolidar nuestra existencia como colonia. Pero ¿qué pasa? Cuando esa segunda expedición estaba por salir, le llegó la noticia de que Karl Beresford había sido derrotado. Entonces, en vez de ser una expedición para confirmar su presencia en Buenos Aires, fue la segunda invasión inglesa al Río de la Plata de 1807, que conocemos por los libros de historia, ¿no? Y bueno, en ese ataque los ingleses ganaron al principio. Los ingleses tenían soldados profesionales contra milicias mal armadas, sin experiencia, y los derrotaron. Pero ¿qué pasó? Quisieron tomar la ciudad y cuando atacaron la ciudad, los criollos dieron su valía, los rechazaron porque toda la población, hasta las mujeres y los niños, pelearon contra los ingleses. Los que tenían armas les disparaban a los ingleses, pero los que no tenían armas colaboraban en la defensa, esperaban que alguien muriera para tomar el arma y seguir combatiendo, y si no había ningún arma a mano, usaban armas improvisadas. Por ejemplo, es común la historia de que a los ingleses se los corrió con aceite hirviendo. Eso es una mentira, porque el aceite siempre fue caro. Lo que sí probablemente usaron es grasa o sebo de vaca, que era muy abundante y barato, derretido. El sebo de vaca que se usaba para encerar, entre comillas, encerar porque no es cera, las velas de los barcos, para tratar los cueros, para que no se resequen los cueros, y también para hacer algunos alimentos, algunas frituras, así, pero freír no en aceite, sino en grasa, ¿no? Bueno, entonces el sebo era muy abundante porque había mucha vaca suelta por el campo, y la Argentina se especializaba, el Virreinato del Río de la Plata, en exportar cueros, carnes y sebo de vaca. Así que ese sebo de vaca se derretía y le tirarían con eso a los ingleses, y era horrible, ¿no? O sea aceite, o sea grasa hirviendo, un arma horrible de ser utilizada contra el enemigo. Las casas de Buenos Aires además eran muy sólidas. Las familias criollas en aquella época solían tener 3 tipos de casas: las familias importantes, las familias de apellido de los fundadores de Buenos Aires, solían tener 3 casas o viviendas o tipos de vivienda, a veces varias viviendas de esos 3 tipos. Estaba la casa solariega ciudadana, que eran casas grandes, enormes, de paredes de adobe, pero muy gruesas, o de ladrillotes cocidos, pero muy gruesas. ¿Por qué? Porque no había cemento. Entonces tenían que ser paredes gruesas que se asentaban sobre cal y arena, pero sobre ladrillos anchos, bien anchos, para que tuvieran estabilidad, y muros gruesos de doble o triple hilera de esos grandes ladrillos para que se sostuvieran por la masa de los materiales. Esas grandes casas enormes, un ejemplo que nosotros tenemos acá en Paraná, reformada, agiornada, de afuera no se nota, pero es una casa así, es el centro cultural que se encuentra al lado de el Banco Nación. El centro cultural que se encuentra al lado del Banco Nación, esa fue la casa ciudadana de doña Gregoria Pérez de Denis. Y ustedes dirán, pero ¿y entonces por qué doña Gregoria Pérez de Denis tiene un monumento en Bajada Grande? ¿Por qué? Porque la riqueza de doña Pérez de Denis era las vacas de las que administraban sus estancias, que el otro tipo de vivienda que tenían estas familias criollas. Tenían grandes estancias fuera del ejido de la ciudad, que eran las que le proporcionaban su verdadera riqueza. Y entre medio de la zona de las estancias y de la ciudad tenían las chacritas.
¿eh? Entre medio del campo y la ciudad estaban pequeños establecimientos rurales que eran las chacras y que producían los alimentos de vegetales para hacer el pan, para la huerta y demás, ¿no? No se exportaban los vegetales, se exportaba el cuero, la carne y el cebo, derivado de la carne de vaca, o de la vaca. Pero sí tenían chacritas para producir el arroz, el trigo, el vino. Después, por supuesto, según una planta u otra prendiera mejor, había grandes producciones de esa planta. Por ejemplo, los españoles trajeron la vid a toda América, pero en algunos lugares la vid prosperó mejor. En Buenos Aires la vid se usaba para comer uvas y nada más. Alguno haría un mal vino, un vino de mala calidad, pero en general se usaba para comer la uva. En cambio, la uva en Mendoza anduvo muy bien porque el clima es especial para que la uva se estrese, para que el frío de las noches semidesérticas de ese lugar de montaña que es Mendoza haga que produzca el vino, el buen vino, ¿no? La uva tiene que sentir cierto sufrimiento del frío para que el vino salga, el vino como lo conocemos salga, ¿no? Si no, si la uva está en un lugar muy amable, si la vid está en un lugar muy amable, no da buen vino. Para dar buen vino tiene que estar en una zona semidesértica y con fríos, que una pequeña temporada de frío, no fríos de antárticos continuos, ¿no? Pero una pequeña temporada de fríos intensos que estresen a la uva para que luego dé el sabor especial del vino, ¿no? Entonces, bueno, los españoles trajeron todos esos productos y los llevaron por toda América, pero era para su consumo personal, en chacras, y en algunos lugares se especializaban después en producción, como sería Mendoza, con el vino. Pero en todos los lugares de América había vides para el consumo de la familia. Eso estaba entre medio de la casa solariega ciudadana y la estancia del campo, como la de doña Gregoria Pérez de Denich. Y bueno, pero las casas donde ellos mostraban su riqueza, de donde venía su riqueza, era la estancia, y donde iban de vacaciones en verano era la estancia. De donde venía la comida de todos los días era la huerta. Pero donde ellos vivían y tenían su vida social y ostentaban su bienestar económico era la casa ciudadana, la casa solariega, la casa enorme, que los arquitectos conocen como estilo pompeyano, porque cuando se descubrió la ciudad de Pompeya tenía la misma forma que las casas solariegas mediterráneas de aquella época, del siglo XIX, que son casas enormes, con grandes jardines, con cocheras, con edificios fuertes, ¿no? Y eran tan fuertes esos edificios que había ciudades como Córdoba que no tenían murallas contra los indios, por ejemplo. Córdoba no tenía murallas, usaba las propias casas de los habitantes como fortaleza contra los indios. Lo único que sí se les pedía a los habitantes construir las casas cerca uno del otro para que formaran casa-muro. Casa-muro quiere decir, no es una muralla, pero como las casas se ponen pegadas una al lado de la otra, hacen un muro continuo. Entonces cuando venían los indios, los habitantes de Córdoba, lo único que tenían que hacer era trincherarse en sus casas. Eso los civiles. Y los pocos militares y milicias que había hacían barricadas en las 4 entradas de la ciudad. Y él ya quedaba la muralla armada solita porque las casas eran inmensas. Bueno, Buenos Aires tenía características muy similares. No tenía una muralla alrededor como sí tenía Montevideo, una ciudad más antigua. Tenía un fuerte nomás Buenos Aires. Un fuerte no demasiado grande ni demasiado bien armado. Pero sí tenía casas bien construidas que le permitían protegerse de los ataques de piratas, ataques de indios y, ¿por qué no?, contra los ingleses. Los ingleses se encontraron con que las balas de sus fusiles no los penetraban, incluso para poder penetrarlo tenían que usar cañones, pero en la ciudad no podían usar los grandes cañones que tenían los barcos, podían usar unas pequeñas piezas de hierro que se llamaban cañones de a 3 libras, que no eran demasiado potentes. Entonces, cuando se dividieron encima, cometieron el error de dividirse en muchas columnas menores, y eso dispersó su capacidad de ataque, y finalmente los criollos de Buenos Aires rechazaron la invasión inglesa.
Y es por eso que es importante la primera y segunda invasión inglesa, porque los criollos demostraron que tenían madera de autogobierno. Todavía no estaban preparados para la independencia, a la cual luego se verían forzados por todas las circunstancias europeas que ya hemos empezado a comentarnos: la invasión napoleónica, la debilidad de la monarquía española, las nuevas ideas revolucionarias, etc. Pero lo cierto es que ellos ya demostraron cierta madurez al poder defenderse solos. Y además, las invasiones inglesas son el antecedente del ejército argentino. Podemos decir, además, que la Revolución de Mayo fue propiciada por las milicias de Buenos Aires y que el ejército argentino, aun cuando todavía no había sido oficialmente fundado, ya existía a partir de 1806-1807, y por eso también podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro ejército es el motor no solo de la revolución, sino del actual Estado argentino. Y fue la guerra lo que demostró que nuestro país ya tenía ciertas condiciones para una verdadera independencia, a la cual, insisto, fuimos forzados por las circunstancias, pero ya estaban madurando lo suficiente como para esa independencia, y la prueba es que pudimos rechazar prácticamente solos, con muy poca ayuda de las milicias españolas, sino más bien con tropas propias, el ataque de un ejército profesional muy bien equipado, muy bien entrenado, como era el ejército británico en aquella época. Muy bien, y por ahora ya gracias por su paciencia, y cumpliendo, apenas pasándome un minuto de los 40 previstos, los despido hasta una próxima clase. Hasta luego.